En las dos clases anteriores hemos estado trabajando los formularios HTML en Django. A partir de ahora vamos a continuar gestionando otra forma de realizar formularios. En este caso son los formularios a través de la clase form de Django. Vamos a por ello. Estamos de vuelta en nuestro editor de código, donde hemos estado trabajando anteriormente los formularios en HTML, y ahora vamos a proceder a generar formularios desde la clase form de Django. Es una forma alternativa para crear estos formularios. Vamos a ver cómo hacerlo, y para ello vamos a hacerlo a través de un nuevo proyecto que vamos a llamar Formularios Django. Para ello vamos a generar Django Admin, un nuevo proyecto, Start Project, y vamos a llamarlo Formularios Django. Creamos el proyecto, ya lo tenemos por aquí, vamos a acceder al mismo. Y una vez estamos en él, vamos a comenzar a trabajarlo. Accedemos al contenido y para ello vamos a crearnos una URL que vamos a gestionar a través de una vista para poder hacer las comprobaciones. Para ello, path, y generamos una ruta que podemos llamar form, que va a estar gestionado por views.form y cuyo nombre va a ser form. Tenemos que importarlo from import views y nos quedaría crear el views.py, donde vamos a definir la función form, recibiendo su request y preparada para funcionar. Vamos a traernos el HTTP respond, como es costumbre. Y vamos a devolver ese HTTP respond mientras tanto, para no generar errores. Tenemos todo el circuito completado, debidamente completado, y ya podemos comenzar. Vamos a nuestro settings.py. Vamos a generar unos templates que vamos a estar utilizando para poder ver el renderizado de los diferentes formularios, y para ello vamos a indicar que lo vamos a tener en la carpeta templates y vamos a generar dicha carpeta, dicho directorio, que vamos a llamar templates. Muy bien, aquí en templates voy a generar el form.html y vamos a dar una estructura básica de HTML para comenzar. Aquí la tengo y vamos a traerla a nuestro form, y de momento vamos a colocar un h1 formulario Django, y tenemos una estructura base preparada para poder trabajar. Así que ahora ya sí voy a traerme de Django los shortcuts y vamos a importar render para poder renderizar nuestra plantilla. Vamos a pasar la request y vamos a pasar form.html y un contexto vacío. Y si todo el circuito es correcto, debería funcionar. Así pues, vamos a nuestro Python manage.py migrate. Y una vez todo sea migrado de forma correcta, Python manage.py run server. Lo he escrito mal. Es run server. Aquí está.
tenemos el servidor funcionando y vamos a acceder a la ruta form que hemos declarado. Y aquí lo tenemos. Tenemos el circuito completo funcionando. Vamos a comenzar entonces ahora a generar nuestros formularios, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer a través de HTML, sino que lo vamos a hacer a través de formularios de Django. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar trabajando unas clases que van a estar heredando de form, y estas clases se van a encargar de definir nuestros formularios. Una vez creemos los formularios como clase, es decir, definamos qué tiene que contener cada uno de los formularios, vamos a pasárselos por contexto a nuestro template para que el template lo pinte. De esta forma reutilizamos de una forma muy sencilla de entender los diferentes formularios que vamos construyendo, de tal forma que cada formulario es una clase y simplemente se la pasamos al contexto para que lo pinte. Además, vamos a tener otros beneficios añadidos a la hora de gestionar esta información que vamos a ir viendo conforme vayamos desgranándolos. Vamos a comenzar y en primer lugar lo que se suele hacer para la gestión de los formularios es crear un archivo que se llame forms.py. Así pues, voy a crear un nuevo archivo y voy a llamarlo forms.py. Y en este forms.py es donde vamos a estar definiendo las clases que van a ser nuestros formularios. Vamos para ello, en primer lugar, a importar la clase de formularios. From Django vamos a import los formularios, forms. Y ahora vamos a crear una clase por cada formulario que vamos a crear. En este ejemplo vamos a crear un único formulario para realizar, pues, por ejemplo, un comentario. Vamos a hacer la clase y por convención el nombre de la clase siempre en mayúscula y le damos el nombre que le vayamos a definir, por ejemplo, comentario y luego form, comment form. Y nos lo traemos este forms.form. Igual que hacíamos con los modelos, vamos a hacer con los formularios. De hecho, la forma de operar es muy sencilla, es muy similar a cómo trabajamos los modelos. La declaración de un formulario en Django va a ser muy parecido, os va a sonar mucho como vamos a trabajar con ellos a la forma en la que tenemos de modelar datos. Para ello, en este ejemplo, vamos a hacer que el formulario tenga un campo nombre. ¿Y qué va a ser este nombre? Pues en lugar de models me lo traigo de forms y voy a tener un char field. Va a ser un char field. ¿Veis cómo es muy similar? Y aquí pues vamos a especificarle cuáles son las características de ese char field. Por ejemplo, vamos a incluirle pues un label, una etiqueta, para indicar algo como por ejemplo, escribe tu nombre. De igual forma, podríamos establecerle otros valores, como un initial con un valor inicial, o otro tipo, o widgets que los veremos más adelante. Podemos empezar a darle funcionalidad a nuestro campo del formulario, a describir el campo del formulario que estamos creando. Vamos a hacer el ejemplo más sencillo para que podáis ver cómo funciona. Al igual que el nombre, por ejemplo, podríamos incluirle una URL. Y esto sería, pues, de forms, podríamos traernos un URL field. URL field. Esto es muy interesante porque cada uno de los campos, el char field, el URL field, el email field, todos estos campos ya traen sus propios validadores por defecto que se van a encargar de corregir la información que vamos a ir recibiendo. Y vamos a darle, por ejemplo, pues de label, tu sitio web. Y podemos darle más valores, por ejemplo, podríamos indicar que este campo no es obligatorio, porque no todo el mundo tiene su sitio web, pues required false. Y vamos a pedirle también un comentario. Y vamos a asignarle, por ejemplo, pues un forms char field.
Como siempre, si queréis la descripción de todos y cada uno de los elementos, al igual que hicimos con los modelos, en la documentación oficial de Django, en Django Project, acudimos a Forms y podemos tener un desglose de cada una de las posibilidades que nos ofrece. Este, por ejemplo, lo podemos dejar vacío. Y ya hemos definido nuestra clase de un formulario. En este caso, el formulario que hemos generado pues es comment form. Y ahora pues vamos a utilizarlo, ¿verdad? Queremos utilizarlo. Pues vámonos a nuestra URL y nuestra URL se va a gestionar por la vista form. Así pues, en el views.py tenemos esta vista y esta vista tiene que pintar el formulario. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener esa información y se la vamos a pasar a nuestro template como contexto. Vamos a crearnos un form, por ejemplo, vamos a llamarla así, y comment form, por ejemplo, y vamos a traernos primero el formulario para poder usarlo. Tenemos por aquí nuestro forms.py, vamos a importar el comment form. Y entonces ahora a nuestro comment form le vamos a asignar un comment form, es decir, un formulario. Y vamos a pasárselo por el contexto. Vamos a pasarle un comment form y se lo pasamos a nuestro template. Ahora nuestro template tiene que renderizar, tiene que pintar este formulario. Vamos a él y para pintarlo vamos a pintar aquí una línea, por ejemplo un HR para separar, y aquí podemos pintar el formulario. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hemos llamado comment form, ¿verdad? Voy a quitar esto de aquí y efectivamente sí, lo habíamos llamado comment form. Guardamos y acudimos a nuestro servidor de nuevo. Vamos a refrescar y fijaos, ya tenemos el formulario creado. No hemos tenido que crear nada. No hemos tenido que definir este campo, ni este campo, ni este otro. Simplemente la clase ya indica qué tipo de datos contiene cada uno. Y hemos indicado además que este tipo de dato tenía que tener este label. Y que este tipo de dato tenía que tener este label. Y que este tipo de dato tenía que tener este otro label. Y así podemos ir construyendo formularios que podemos ir usando en todas las partes de nuestro proyecto sin necesidad de acudir a los templates, de acudir a los desarrollos en HTML para hacerlos, sino que Django nos los pasa y por supuesto nos va a ir dando ciertas facilidades a la hora de usarlos. Vamos a continuar con ellos y vamos a ver diferentes valores. Por ejemplo, a este URLs podríamos incluirle un initial. Y este initial lo que podría decir, pues que todos comiencen por http:// Guardamos. Volvemos. Refrescamos. Voy a quitar aquí toda la información. Y fijaos cómo ahora, pues, por defecto me coloca ese elemento inicial en dicho campo. Fantástico. Continuamos desgranando un poquito más lo que podemos hacer con el formulario. Pues vamos a ver, por ejemplo, un texto de ayuda. Un texto que podamos colocar, pues por ejemplo, imaginad que a este chart field, pues vamos a indicarle que sea, pues que tenga una longitud máxima, esto es para validarlo, pues que tenga una longitud máxima de 100 caracteres. Por tanto, podríamos especificarle un texto de ayuda que diga 100 caracteres máximo. Guardamos. Y ahora escribe tu nombre, aparece el elemento y nos indica
100 caracteres máximo. Y aquí nos puede empezar a surgir alguna duda, como por ejemplo, esto está muy bien, pero la estética que va tomando no me gusta cómo se va formando. No os preocupéis por eso, puesto que también vamos a poder controlarla. Una de las cosas que voy a hacer es, por supuesto, encerrar los campos dentro de una etiqueta form, que no lo hemos hecho, puesto que aunque nos gestione los campos del formulario, evidentemente tenemos que encerrarlo con un form porque tenemos que indicar siempre la acción y el método y también nuestro botón para enviarlo. Muy bien. Vamos a continuar avanzando con estos, con nuestros diferentes formularios en Django. Y una de las cosas que podemos realizar es especificar si a la hora de pintar cada uno de los campos que estamos especificando queremos encerrarlos en algún tipo de contenido. Por ejemplo, yo aquí estoy pintando el formulario y podría especificarle ASPI como una etiqueta P. Y ahora volvemos a nuestro formulario y podemos observar que cada uno de ellos se ha colocado en una línea distinta. El enviar no está bien escrito seguro. Efectivamente, ahora sí. Perfecto. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque cuando yo coloco un formulario puedo indicar cómo quiero que se pinte cada uno de los campos. Al decirle que lo haga como un P, pues vamos a acudir al contenido, vamos a inspeccionarlo y así lo vamos a ver muy bien. Tenemos el formulario y fijaos como cada uno de los campos, el campo primero, el segundo y el tercero, cada uno de ellos los ha encerrado dentro de una etiqueta P. Por eso ahora cada uno aparece en una fila distinta. También podríamos, por ejemplo, generar una tabla y en lugar de decirle que como P, pues como tabla. Y fijaos cómo nos los coloca como si fuese una tabla. Cada uno de ellos en un elemento distinto. Y de esta forma podemos ir manipulando cómo queremos que pinte cada uno de los elementos. Por supuesto, todavía no hemos entrado a la parte estética del formulario. Es decir, simplemente estamos indicando cómo queremos que este se muestre semánticamente en el HTML. Es decir, a través de qué etiquetas queremos encerrar cada uno de los valores que tiene el formulario. Sin embargo, en clases posteriores vamos a entrar a trabajar los widgets que nos van a permitir especificarle nombres de clase a los diferentes elementos y esto nos va a permitir, entre otras cosas, pues poder modificar el aspecto a nuestro gusto de los formularios que creamos. Pero una de las partes muy importantes que podemos observar es que gracias a este formulario tenemos una clase donde estamos definiendo el formulario y ahora ya tan solo tenemos que pasárselo como contexto a nuestros templates para que lo pinte. Y todo nos queda dentro de nuestra aplicación en un archivo forms.py. Tenemos entonces el formulario creado y nos quedaría todavía nos queda todavía mucho, evidentemente, pero nos quedaría, entre otras cosas, el comprobar nuestro formulario. El comprobar, pues, al final que estamos recibiendo correctamente la información. Vamos a por ello y para ello vamos a generar una ruta que sea path y vamos a crear anteriormente la llamamos goal, pues vamos a llamarla igual, views goal name goal, que va a estar recepcionando la información.
Ahora nuestra plantilla, pues el formulario va a enviar action. Vamos a indicarle la URL que hemos llamado Goal. Eso es. Y el método, podemos hacerlo inicialmente get para que podamos verlo, podamos comprobarlo. Muy bien, hemos definido la acción y tenemos el botón de enviar y ahora tenemos nuestro URL que tiene que estar gestionado por una vista Goal que todavía no hemos definido. Vamos a hacerlo ahora mismo. Tenemos una vista Goal que va a estar haciendo la recepción de la información. Y vamos a colocar en primer lugar una guarda. If request, todo esto es igual. Method, ahora sí, es distinto de get, que es el que vamos a estar enviando. Pues vamos a devolver un HTTP response que sea método no permitido. Y una vez cerramos la guarda, continuamos con el tratamiento del contenido. Para ello vamos a comenzar simplemente, vamos a retornar un HTTP response para comprobar que todo lo estamos haciendo correctamente. Guardamos. Y hola http://www.openbootcamp.com comentario enviar recibido. Perfecto. El circuito está funcionando correctamente. Vamos a pasar ahora a recepcionar los datos que se nos están enviando a través de un formulario que en esta ocasión ha sido pintado en el template a través de Django. Y esto vamos a poder realizarlo de igual forma que estábamos trabajándolo con un formulario normal, con un formulario HTML. Por ejemplo, vamos a decir, en lugar de recibido, vamos a devolver directamente el nombre del usuario que nos ha escrito estos valores y entonces sería, recordamos cómo era, a través de los formularios HTML, efectivamente, request, get, y ahora accedemos al campo. ¿Y cuál es el campo? ¿Cuál va a ser el name? Pues el que tenga el atributo de clase, es decir, aquí tenemos name, URL y comment, pues podríamos tomar name. Guardamos, accedemos al contenido. Y Juanjo, vamos a poner bien esto, enviar, y fijaos cómo lo recepciona correctamente, recibe el valor correctamente. Como podéis ver, las ventajas de hacerlo a través de los formularios de Django son evidentes. Sin embargo, al ver cómo hemos hecho esto, pueden comenzar a surgirnos algunas dudas. Bueno, la primera, y antes de nada, hemos hecho el get, vamos a hacer el post para que veáis el proceso completo. E igual que lo hemos hecho con el get, lo hacemos con el post y en nuestra vista corregimos esto y vamos a comprobarlo. ¿Creéis que va a funcionar o creéis que no va a funcionar? Efectivamente. ¿Recordáis cuál era? Muy bien. La protección cross-sighting del CSRF. Lo aplicamos. ¿Y cómo lo hacíamos? Efectivamente. Con CSRF/token. Guardamos. ¿Y creéis que ahora sí va a funcionar o que no va a funcionar? Vamos a escribir aquí. Ahora sí.
y tenemos la respuesta correcta. Tenemos la respuesta que estábamos esperando. Fijaos cómo el funcionamiento es muy similar. Y ahora pueden surgirnos diferentes preguntas, nos pueden surgir diferentes cuestiones. ¿Y cuáles son estas? Pues vamos a por ellas. Cuestión número 1 que me podría preguntar: ¿cómo puedo validar los datos de una forma eficiente? Vamos a verlo. Segunda pregunta que me podría surgir también: ¿cómo puedo personalizar el contenido que estoy mostrando al mismo grado de definición que puedo hacerlo con un formulario HTML? También vamos a verlo. ¿Cómo podemos personalizar las validaciones? Esto, por supuesto, también en conjunto con la validación general. Y además de esto, una pregunta muy inteligente que se nos podría ocurrir realizar es: si la estructura de un formulario es si yo quiero hacer un CRUD sobre un modelo, la estructura de un formulario en Python es muy similar a la de un modelo. ¿Existirá alguna forma para no tener que duplicar el contenido que estoy creando y de una única vez y a partir del modelo se genere el formulario sin necesidad de tener que hacer una doble descripción? Pues por supuesto esto también vamos a poder realizarlo, veremos cómo. Y de esta forma vamos a agilizar mucho más nuestros desarrollos, puesto que no vamos a tener que estar escribiendo from scratch, desde cero, el contenido de nuestros formularios cuando estos sean para cumplimentar modelos. Y es que tenemos una gran ventaja a la hora de trabajar con este formato. Por ejemplo, hasta ahora hemos estado trabajando, hemos creado a lo largo de esta clase este comentario y lo hemos creado vacío, pero podemos pasarle valores, es decir, podemos pasarle valores iniciales a este contenido para que se muestre ya cumplimentado, y esto no lo vamos a hacer exactamente a través de esta clase, ya veremos cómo a través de los modelos, pero nos vale de una forma muy útil cuando queramos hacer dentro de un CRUD un update de una información. Es decir, cuando lo que queremos tenemos un valor registrado y queremos editarlo y queremos editar alguno de los cambios. Entonces esto lo vamos a poder hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, muy sencillo. Tenemos aquí nuestro contenido y yo podría hacerme unos valores por defecto. Vamos a pasárselos. Se lo pasamos a nuestro contenido. Se lo pasamos entre llaves. Y vamos a indicarle que el comment va a necesitar un nombre. Pues por ejemplo, Juanjo. Va a necesitar una URL. Por ejemplo, https://openbootcamp.com, por ejemplo, openbootcamp-bootcamp.com. Y por ejemplo también va a necesitar, vamos a ver el formulario, un comentario, un comment. Pues comentario. Y a la hora de crear el formulario, yo ya le paso los valores que quiero que tenga inicialmente. Y así, cuando cancelar, vamos para atrás, aquí, y fijaos como ahora recargo para que se vea, me coloca los diferentes elementos. ¿Veis? Estoy recargando, a veces lo he recargado con el Shift para forzar el recargado, para que no cachease. Y fijaos cómo aparece el Open Bootcamp, aparece comentario, aparece Juanjo, es decir, le he pasado al template la información de un formulario, pero ya le he precumplimentado los datos. Esto va a ser muy interesante, como decía, cuando por ejemplo queremos actualizar la información que tenemos guardada de un elemento.
Y además todo esto cobrará especial fuerza cuando lo veamos dentro del Model Form, dentro de los formularios para modelos. Pero todo esto ya será en siguientes clases. De momento ya sabemos cómo realizar formularios a través del Forms de Django.